¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ustedes me pidieron que tratáramos el tema de los aranceles que fueron aprobados por el Congreso mexicano el miércoles, aranceles que impactarían en importaciones de diferentes países, particularmente lo que es China. Buscamos a mi querido Oscar Rojas, que sin duda alguna es una de las voces más autorizadas para platicar de todo lo que tiene que ver con la economía actualmente, la política industrial, este tema de los aranceles que ya hemos hablado con él en otras oportunidades, lo que reflejan, lo que significan en el entorno internacional. Y le agradezco mucho que esté con nosotros. Querido Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de saludarte y saludar a la audiencia. Oye, pues comenzaría por ahí. ¿De qué se trata esta aprobación que hace el Congreso mexicano y cómo impacta en el mexicano de a pie, que a final de cuentas es una de las dudas que se están teniendo? Pues sí, yo creo que es legítimo, ¿no? Pensar en que una medida de aranceles puede llegar a tener un impacto en los precios para el consumidor final. O sea, esta es una preocupación legítima, pero no es en automático. O sea, no es una relación lineal porque depende más bien de la estructura productiva que está en medio, ¿no? Entre lo que son todo el mercado de insumos y el mercado de consumo final. Esto lo tenemos que tener muy claro, que son dos tipos de mercancía, por así decirlo. Y bueno, pues lo que significa, pues, en última instancia es que la política comercial, que puede tener esta primera interpretación, en realidad, esta política comercial está en clave política industrial. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata o de lo que ha sido el principio del Plan México es precisamente recuperar lo que perdimos durante el periodo neoliberal, que fue capacidad productiva. No sé si recordarán hace algunos meses que hubo algunas medidas que se tuvieron que tomar porque estaban entrando al país mercancías que se declaraban como intermedias, es decir, no para el consumo final, pero las estaban dedicando al consumo final de facto, ¿no? Es decir, hacer pasar una mercancía intermedia para digamos, aprovechar que esto significa que no se le cobran los mismos impuestos que si ya es final. Y pues esto se convirtió en una especie de río subterráneo de mercancías que pasaban a espaldas de la legislación mexicana y que provocaron, pues eso sí, pues mercancías muy baratas para el consumidor final, pero a costa de la desarticulación de las empresas nacionales competidoras. Es decir, si bien baratas para el consumidor final en el corto plazo, una afectación muy fuerte, muy potente para las industrias, me refiero particularmente a la textil, ¿no? A los zapatos, etcétera, etcétera, que lo que significó fue, pues, que esas empresas, pues, sobre todo provenientes de los mercados asiáticos, estaban con ese sistema, pues dando afectaciones muy serias a la competitividad de las industrias nacionales. Entonces, lo que en el corto plazo pudiera ser una ventaja, pues en el mediano plazo se convierte en un efecto también para la economía, porque no va a haber nada mejor que una economía que tenga la capacidad de producir lo que consume, porque no nada más es el bien final, sino toda la cadena que puede ir nutriendo la economía. Eso es lo más valioso, pues, ¿no? Y creo que esta medida, pues, aunque puede tener de fondo esta afectación, recordar que su espíritu en realidad es generar o recuperar la política industrial necesaria para proteger a las industrias y con eso pues es proteger a las diferentes cadenas que están ahí ancladas en estos sectores y que fortalecerlas significa fortalecer el mercado interno y esto nos va a llevar a un nuevo nivel o una nueva característica, una nueva cualidad del consumo, ¿no? Es decir, es una política mucho más integral que simplemente encarecer algunos bienes, ¿no?
Eso es a lo que iba también. Se discute mucho, dicen, le hacen el juego a los Estados Unidos en su rivalidad con China. ¿Tú lo ves así o cómo lo lees en ese sentido? Que en parte ya me decías por la política industrial. Sí, pues yo no lo vería así. O sea, una cosa es que coincidan los objetivos y otra cosa es que solamente se hizo porque de alguna otra manera en la narrativa está la caricatura de que Estados Unidos sigue ordenando como si tuviéramos a Peña Nieto en la presidencia, ¿no? Esto creo que es muy importante señalarlo, ¿no? Entonces, por supuesto que es coincidente, esto da pie a que se pueda dar esa interpretación pues porque, y esto no es de ahorita, esto es desde la primera vez que se anunció el Plan México en la gira que dieron juntos la doctora Claudia Sheinbaum y López Obrador. En San Luis Potosí se presentó por primera vez, Ramírez de la O dice, bueno, pues tenemos, después de la pandemia nos dimos cuenta de las vulnerabilidades, etcétera, etcétera, y hemos detectado que México podría tener un porcentaje mayor de participación en la producción internacional y para justificarlo, pues el argumento, pues es muy claro que el mercado norteamericano funciona como un mercado conjunto, ¿no? Y que el mercado norteamericano como un conjunto está compitiendo con el mercado asiático y que hay un desequilibrio muy preocupante, ¿no? Es decir, el mercado asiático nos compra 10 mientras nosotros compramos uno. Entonces, perdón, al revés, nosotros les compramos 10 y ellos nada más nos compran uno. Entonces es una balanza muy desequilibrada, ¿no? Particularmente desequilibrada porque por mucho tiempo en México no se hizo precisamente política industrial. Estábamos bajo el neoliberalismo, lo que significa es que dejas, ¿no? Haces una apertura indiscriminada y dejas que quien sea fuerte se aproveche de los mercados, que eso es precisamente lo que ahorita se está revirtiendo, ¿no? Entonces, desde ya ha sido un objetivo, ya estaba planteado en la estrategia del Plan México, el hecho de que se tenía que reequilibrar esto, ¿no? Y uno de los mecanismos para reequilibrarlo es precisamente, pues, establecer estos aranceles, que es una política además comercial totalmente legítima en los términos incluso de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Máxime si no tienes tratados de libre comercio y si tienes un desequilibrio a este grado, pues tienes toda la legitimidad para buscar reequilibrar estos mercados. Entonces, si bien es coincidente con los intereses del mercado norteamericano como un conjunto, es un hecho también que es una necesidad estructural de la economía mexicana, ¿no? Oye, el tema, por ejemplo, de los sectores, ¿qué sectores se podrían ver afectados y cómo podrían paliar esta situación? Pues es la manufactura en general, ¿no? Bueno, por ahí quizá hacia el exterior la industria automotriz sea de las que tienen mayor polémica por la composición, ¿no? De origen que exige el Tratado de Libre Comercio. Pero sobre todo lo que comentábamos, los textiles, ¿no? Y algunos electrónicos, etcétera, etcétera. Pero insisto, entre lo que es el productor intermedio y lo final, ahí creo que es donde está la discusión importante que tenemos que poner sobre la mesa, porque todos estos productos, insisto, de lo que se trata es de que se aproveche esta medida, insisto, no nada más para trasladar el aumento del precio que esto, insisto, no necesariamente ocurre de forma automática. Hay veces que las empresas mismas pueden absorber el impacto, pero que en última instancia está abonando a esta estrategia que ya conocíamos en nuestra historia económica, que es la sustitución de importaciones. Es decir, estás buscando cerrar ese desequilibrio y como eso va a disminuir la presencia de esos productos, estimula que esos productos puedan ser ahora producidos en el país, ¿no? Y que esto, pues, este es el efecto de sustitución de importaciones, lo que va a hacer es que va a mejorar la posición de las empresas nacionales y por lo tanto vamos a regresar vamos a decir, a un mismo precio o no necesariamente un aumento, pero lo importante es que ahora su composición no es vía importaciones baratísimas,
¿no? Que destruyen industrias nacionales, sino esos precios por vía del fortalecimiento de la industria nacional. Ese es el espíritu de la sustitución de importaciones, ¿no? Pero ojo, yo llamaría a que nos calmemos, ¿no? También que no se vaya a pensar que vamos a tener una espiral inflacionaria, porque estas un poquito más de 1.400 etiquetas, ¿no? de las importaciones representan apenas el 8.3% de las importaciones totales de 2024. Es decir, es un rango muy, muy, muy pequeño, muy focalizado de lo que se está haciendo, ¿no? Y esto, pues, para que no se vaya a pensar que es que viene una afectación, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces en la inflación pueden existir algunos fenómenos. Hay uno que se llama la inflación inercial, ¿no? De profecías autocumplidas, ¿no? Yo creo que va a subir, entonces acelero la compra y produzco una aceleración. Es decir, la inflación en última instancia es un fenómeno de expectativas también. Por eso es muy importante explicar que esta política comercial es una política industrial, o al menos en este segmento está funcionando como una política industrial. ¿Para qué? Para sustituir importaciones. Es decir, si yo tengo la capacidad instalada para poder producir lo que compro en otro lado, pues eso me va a dar mayores nutrientes para mi mercado interno porque protejo mi industria, protejo mi empleo, protejo mis posiciones, ¿no? Y además, pues, ejerzo mi derecho de que si tengo la capacidad productiva, ¿por qué no la voy a utilizar? Y en última instancia, puedes saber que la inflación o cualquier alteración de esta naturaleza no se va a dar, ¿no? Me atrevo incluso a decir, no se va a dar, no se preocupe, no va a haber una espiral inflacionaria, porque México precisamente lo que tiene es un rezago en su capacidad de crecimiento de oferta productiva. Y la inflación nunca se desarrolla cuando eso es así, es decir, hay todavía grados de libertad para avanzar en lo productivo y esos nuevos precios que se pueden alterar son inmediatamente absorbidos por esa capacidad. Es decir, el problema de la inflación viene cuando ya llegaste a cierto límite y ya nada más estás tratando de forma, pues vamos a decirlo, artificial, generar pues ya la competencia de las diferentes empresas, pues hay una espiral de precios, puede darse ese tipo de fenómenos, pero en este caso no. En este caso, mientras México dedique estas medidas precisamente a ampliar su capacidad productiva, es ampliar su capacidad de oferta y por lo tanto cualquier movimiento, insisto, de los precios va a ser absorbido de forma virtuosa por este nuevo estatus del mercado. ¿Cuál es este estatus? Pues que no le compra todo al exterior, sino que produce lo que puede producir para lo que tiene capacidad instalada y eso es lo que se está buscando en última instancia, ¿no? El fortalecimiento del mercado interno, ¿no? ¿Cuál crees que sea la reacción de China? Incluso Corea del Sur anunciaba que estaba ya evaluando reacciones. ¿Cuáles crees que sean, sobre todo las consecuencias con China? Yo creo que China tiene una inteligencia geopolítica muy clara, ¿no? Y sabe muy bien cuál es la posición de México. Sabe muy bien cuál es su situación de debilidad estructural y además de que sabe muy bien también que eventualmente, y esto, bueno, los mismos chinos lo señalan, saben que América Latina ahorita ya es un territorio en disputa. Entonces, los chinos obviamente, pues hay distintos niveles, está el nivel geopolítico y el nivel geoeconómico. En términos geopolíticos, pues por eso pues, las declaraciones, claro que han sido de que no, pues nos preocupa, ¿no? Porque claro, que decíamos ahorita al inicio, pues puede tener esta interpretación de que simplemente se está haciendo eco de las estrategias unilaterales de Trump, pero no es el caso porque en México se están postulando con una razón muy clara, ¿no? Que es lo que estamos aquí discutiendo y además de que están las mesas de diálogo, ¿no? Y hoy en la mañana la presidenta dijo, bueno, pues es que seguimos dialogando, porque las políticas comerciales, pues precisamente se tienen que construir a través del diálogo y hay una argumentación muy sólida por parte de México para estos mecanismos, ¿no? Y bueno, estos pueden dar paso incluso también hasta a otro nivel de coordinación con los diferentes países, no necesariamente un arancel, puede ser cuotas, ¿no? De cuánto dejas entrar, cuánto que no, que se acepte de forma consciente decir China, bueno, pues claro que yo tengo una capacidad productiva
ya no superior, digamos, a México, superior a Estados Unidos. Entonces, su forma de relacionarse también es diferente. No corren, los chinos no corren, ¿no? O sea, no se precipitan. Y creo que pues lo que puede ser en realidad esto, pues es también la maduración de otro tipo de diálogo con China para ir teniendo otro tipo de coordinación, porque pues es un hecho que China se convirtió en la fábrica del mundo y tiene tal capacidad que pues, por decirlo menos, pues ya China es el primer socio comercial de Sudamérica, ¿no? O sea, ya está aquí, ¿no? Muy cercano en la región, por eso pues las reacciones de Estados Unidos también con esta nueva estrategia nacional de seguridad, porque pues sabe que si ya perdió la hegemonía global, no se puede permitir perder la hegemonía regional, pero bueno, una cosa es lo que quiera hacer y otra cosa es lo que realmente pueda. Y yo creo, en suma, que pues vamos a tener estas declaraciones, claro, siempre la preocupación y tal, pero lo importante es que la actitud de México es abrir estas mesas de diálogo y yo creo que lo importante para la audiencia también es entender que tenemos razones muy saludables por las cuales estamos llevando a cabo este tipo de medidas, ¿no? Oye, ¿qué tanto, ya ahorita que lo aclaras y lo puntualizas, es una decisión que México toma para sus propios beneficios? ¿Qué tanto lo fortalece también en la discusión del TEMEC? Pues muy importante, ahí en el TEMEC, si analizamos ya a detalle, pues nosotros tendríamos ciertas ventajas ya ahorita en la negociación. Es una especie de equilibrio muy raro porque pues hay una asimetría económica muy fuerte, por supuesto, entre Estados Unidos y México, pero es un hecho que se constituyó desde el 94 una codependencia de facto, ¿no? En los niveles productivos. Recientemente hubo una carta del sector privado estadounidense donde le está diciendo a Trump, oye, pues no le movamos mucho porque pues este tratado ha sido beneficioso a todas luces para nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto siempre se señaló con esta paradoja del balazo al pie, ¿no? Con este asunto de los aranceles y que ahora ya lo podemos además también ver con plena claridad. De todos los países, México es el que tiene la tasa de aranceles efectiva más baja, ¿no? O sea, menor a 2 dígitos. Entonces, hay una situación de codependencia muy importante y esto es una carta fundamental, pues, porque pues México, mientras más grado de capacidad de ejecución de sus políticas tenga en su mercado interno, tiene un nivel de fuerza geopolítico, en la correlación de fuerzas, mejora sus capacidades para la negociación. Y esto pues, es una regla en el mundo, por eso China es China ahorita, porque tiene una gran potencia industrial. Entonces, por eso el Plan México es un plan de soberanía y una forma de ejecutarla es precisamente con esta revisión de que haya muy buena información, muy buena argumentación de que en este momento de la historia, la industrialización de México tendría que ser prioridad de los Estados Unidos mismos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, insisto, un equilibrio muy difícil porque a la hora de las declaraciones es otra dinámica, pero geoeconómicamente esa es la realidad, ¿no? O sea, y lo estamos observando de forma fehaciente con lo que ha sido la guerra arancelaria. Por mucha estridencia en las declaraciones, pues México sigue teniendo las tasas más bajas, como que decíamos ahorita y que pues ahorita también Estados Unidos en su pérdida de hegemonía y en la crisis interna que tiene, pues lo que es un hecho es de que se le han ido muchas posiciones de poder aquí mismo, ¿no? Como el poder judicial, ¿no? Que es uno de los mecanismos que siempre utilizaron para permitir que prevaleciera los objetivos del capital transnacional sobre el Estado mexicano y ahora como ya no está, entonces hay más autonomía y todo eso cuenta para que 2026 lleguemos con una mejor posición, ¿no? Mi querido Oscar Rojas, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, nos vemos, saludos.